Bien, veamos ahora el cálculo del aguinaldo para una persona que estuvo con nosotros el año completo. Para iniciar tenemos algunas suposiciones. Recordemos que el año se calcula del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces la fecha de inicio de este año, para el año 2020, será el 1 de enero del 2020, mientras que la fecha final de cálculo será el 31 de diciembre del 2020. Otro dato que tenemos que considerar para calcular la parte exenta de ISR o de ingreso agregado del aguinaldo para determinar su ISR es el valor de la UMA, que para este 2020 es de 86.88. Bien, veamos ahora la información básica de nuestro empleado. Para este ejemplo, nuestro empleado habrá entrado el 1 de abril del 2019 con un salario de 1,500 pesos y días de la política asignada por 20 días de aguinaldo por cada año. En este caso, los días trabajados para este empleado serán 366, que son los días de 2020. Bien, calculemos el aguinaldo. El salario diario, 1,500 pesos. Días de aguinaldo de la política, 20 días. 1,500 pesos por 20 días nos darán 30,000 pesos. En este caso, como la persona estuvo todo el año con nosotros, ese será su aguinaldo a pagar. En este caso, 30,000 pesos es una cantidad a la que no se le ha hecho el descuento del ISR. Veamos cómo se calcula. Recordemos que tenemos dos formas de calcular el ISR, de acuerdo a la ley del ISR y de acuerdo al reglamento. Bien, hagamos el cálculo del ISR del aguinaldo de acuerdo a la ley. Como sabemos, este consiste en adicionar a los ingresos del trabajador durante el mes el importe del aguinaldo grabado. Entonces, si mi trabajador gana 1,500 pesos, al mes tengo el supuesto de que ganará 45,000 pesos. Sin embargo, hagamos el ejemplo que este empleado recibió 15,000 pesos más por un bono de Navidad o un bono por resultados. El aguinaldo correspondiente son 30,000 pesos. Recordemos que el valor exento del aguinaldo son 30 UMAS, 86.88 por 30. Me da un total de 2,606 pesos con 40. Aquí realizo un comparativo. 30,000 pesos es mayor que 2,606 pesos con 40 centavos. Por lo tanto, este aguinaldo tiene una parte exenta por 2,606 pesos con 40 centavos. El aguinaldo grabado será la diferencia. El siguiente paso consiste en determinar el ISR del ingreso ordinario, lo que ya tenemos acá en la fila de 38 como salario mensual, más el aguinaldo grabado. En este caso, 60,000 más 27,000. A todo esto le aplicaremos el cálculo del artículo 96 de la ley del ISR. Buscamos el límite inferior. Obtenemos el ingreso excedente. Buscamos la tasa de estos ingresos a aplicar sobre el excedente. La dividimos entre 100 para expresarlo en porcentaje.
y lo multiplicamos. Y este será mi impuesto marginal. Posteriormente, buscamos la cuota fija. Con esto obtenemos el ISR de la tarifa, sumando la cuota fija más el impuesto marginal. Aplicamos el procedimiento establecido para subsidio al empleo y obtenemos el importe. Bien, entonces vemos que el ISR del ingreso ordinario más el aguinaldo es de 22.217.64. Como segundo procedimiento, buscaremos el ISR solo del ingreso ordinario, es decir, lo que le hubiera correspondido al trabajador de ISR sin aplicar el aguinaldo. En este caso, el ingreso será el salario mensual. Nuevamente, aplicamos el cálculo del artículo 96. Recordemos que el ISR de la tarifa es la suma del impuesto marginal más la cuota fija. También aplicamos el procedimiento de subsidio al empleo. Bien, como tercer paso es la determinación del ISR que corresponde como aguinaldo. Y este será el ISR determinado en el paso 1, es decir, el ISR del ingreso mensual más el aguinaldo, menos el ISR de los ingresos ordinarios. Y con esto podremos obtener el aguinaldo neto a pagar, es decir, de los 30,000 pesos que le corresponden al empleado, voy a restar el importe obtenido por el ISR. Y será un total de 21,491.79. Bien, ahora veamos cómo calcular el ISR del aguinaldo de acuerdo al reglamento. Nuevamente, llenamos algunos datos que son necesarios, como el salario mensual. En este caso, utilizaremos solo el ingreso mensual ordinario, es decir, lo que le corresponde en promedio al mes al trabajador, es decir, 1,500 por 30. El aguinaldo correspondiente, 30,000 pesos. Recordemos que este importe excede el límite de aguinaldo exento. Entonces nuestro aguinaldo exento será 86,88 valor de la UMA por 30. El aguinaldo grabado será por consecuencia la diferencia. Y lo primero que haremos
será dividir este aguinaldo grabado entre 365 días y lo multiplicaremos por 30.4, que es el primer procedimiento, es de la fracción 1 del artículo 174 del reglamento. Con esto obtenemos una proporción mensual de aguinaldo grabado. Este aguinaldo en su proporción mensual lo sumaremos a los ingresos mensuales ordinarios y de aquí aplicaremos el cálculo del ISR de acuerdo al artículo 96 de la ley. Cabe mencionar que en el artículo 174 del reglamento esta es la fracción 2. Buscamos el límite inferior. Obtenemos la diferencia, que es lo que llamaremos ingreso excedente. Buscaremos el porcentaje que se aplica por esta diferencia. Y dividiremos entre 100 para expresar específicamente ese porcentaje. Bien, el impuesto marginal se obtiene multiplicando el ingreso excedente por el porcentaje. A esto sumaremos la cuota fija de la tabla del ISR. Y la suma de la cuota fija más el impuesto marginal será lo que conocemos comúnmente como impuesto de la tarifa. Bien, cabe mencionar que para el cálculo del reglamento no se aplica el procedimiento de subsidio para el empleo. Entonces, en este caso será 0. Bien, ahora tenemos el ISR de aguinaldo de la fracción 1 y 2 del artículo 174 del reglamento. Bien, la fracción 3 nos indica realizar el procedimiento de obtención del ISR solo del ingreso ordinario, que son 45,000 pesos, y aplicamos nuevamente el procedimiento. Recordemos que este cálculo específicamente no aplica el procedimiento de subsidio para el empleo. Y entonces la diferencia será 9,893.89 menos 9,209.43. En el reglamento de la ley del ISR
La fracción 4 nos habla de obtener el ISR aplicando la fracción 5. En este caso, vamos a aplicar la fracción 5 antes de la fracción 4 con tal de obtener la tasa que nos indica. Y esta tasa nos indica que deberemos dividir la diferencia obtenida de los ISRs entre el aguinaldo grabado mensual que hemos obtenido en el paso 1. En este caso será del 30%. El ISR a descontar del aguinaldo será la tasa que multiplica al aguinaldo grabado. En este caso los 27.393.60. Teniendo un ISR de 8.218,8 centavos. Entonces el aguinaldo neto a pagar por reglamento, si es que yo le hiciera el cálculo del ISR por reglamento a mi empleado, sería los 30,000 pesos menos 8.218. En este caso tengo un aguinaldo neto a pagar de 21.781.92. Veamos ahora la diferencia entre cada uno de los aguinaldos netos. En la primera opción, que es la opción de ley, yo tengo un aguinaldo neto a pagar de 21.491.79 porque este ISR estuvo afectado por un ingreso adicional del empleado por 15,000 pesos. Es decir, por esta razón obtiene menos cantidad de aguinaldo neto a pagar. Tal vez la segunda opción es la que le conviene más a mi empleado. Sin embargo, es labor del novinista saber cuál de los dos es la opción más adecuada. Bien, veamos el cálculo de aguinaldo de un trabajador que solo estuvo parte proporcional del año en la empresa. Recordemos que la fecha inicial de cálculo es el 1 de enero del año que estoy calculando. Y la fecha fin de cálculo será el 31 de diciembre de este año, o en el caso de los finiquitos, la fecha de baja. Bien, debemos recordar que el valor de la UMA para 2020 será de 86 pesos con 88 centavos. Esto nos servirá para determinar el importe exento por este concepto. Y nuestro trabajador entró el día 30 de abril del 2020 con un salario diario de 1,500 pesos y días de la política asignados a aguinaldo 20. Los días a trabajar serán la resta o el periodo comprendido entre el 30 de abril y el 31 de diciembre de este año. Simplemente haremos la resta y le sumaremos un día para incluir ese día, el primer día, 30 de abril. Nuestro trabajador estuvo en la empresa 246 días. Bien, para calcular el aguinaldo, necesitamos conocer algunos datos como el salario diario, los días de la política, y de aquí podremos determinar cuál sería el importe del aguinaldo completo, es decir, de todo el año por el trabajador. En este caso serían 30,000 pesos. Para determinar la parte proporcional deberemos dividirlo entre los días totales del año, es decir, en este caso 2020 tiene 363 días. El importe diario equivale a 81 pesos con 97 centavos. Los días trabajados del empleado fueron 246. Por lo tanto, el importe de aguinaldo que le corresponde son 81.97 por 246 días. Me da un importe de 20.163.93.
Bien, hagamos el proceso de determinación del ISR de acuerdo a la ley. Recordemos que en este caso nuestro primer paso será obtener el ISR del ingreso ordinario más el aguinaldo. Para eso necesitamos conocer cuáles son los ingresos del trabajador durante el mes que lo estamos calculando. En este caso, el trabajador ganará 45,000 pesos mensuales. Sin embargo, es muy probable que nuestro trabajador tenga más conceptos o percepciones grabables durante ese mes. Supongamos que este trabajador obtuvo 20,000 pesos adicionales por comisiones. Nos da un total de 65,000 pesos. El aguinaldo correspondiente son 20,163.93. Recordemos que este aguinaldo tiene una parte exenta, que como ya sabemos son 30 UMAS. 86,88 por 30. Y el aguinaldo grabado simplemente será la diferencia. 17,557.53. Y entonces deberemos sumar el salario mensual más el aguinaldo grabado. A esto le aplicamos el procedimiento del artículo 96, como ya lo comentamos antes. Y entonces el ISR del ingreso mensual más el aguinaldo es de 20,670,10 centavos. El segundo paso será determinar el ISR solo de los ingresos del mes del trabajador.
Y entonces el ISR a descontar en aguinaldo será la resta del ISR obtenido en el paso 1 menos el ISR obtenido en el paso 2. El aguinaldo neto será la resta del aguinaldo correspondiente menos el ISR obtenido. Bien, veamos ahora el cálculo por reglamento. Recuerden que aquí únicamente utilizaremos el salario ordinario del trabajador, es decir, lo que normalmente percibe sin adiciones. Nuevamente tenemos el aguinaldo correspondiente por 20.163, un aguinaldo exento de 30 UMAS y un aguinaldo grabado de 17.557.53. Bien, el proceso del reglamento en su artículo 174 contiene 5 fracciones. La primera fracción consiste en determinar una proporción mensual de ese aguinaldo grabado. La ley es muy textual en dividir esta cantidad entre 365 y multiplicarla por 30.4. La segunda fracción habla de obtener un ISR de acuerdo al artículo 96 de la ley con la suma del salario mensual ordinario más la proporción mensual. Recordemos que para el cálculo del ISR del aguinaldo por reglamento no aplicaremos el procedimiento de subsidio al empleo, por lo tanto será cero. Bien, la fracción 3 del artículo 174 del reglamento nos indica obtener una diferencia entre el ISR obtenido del ingreso ordinario más la proporción mensual de aguinaldo grabado menos lo que le corresponde por ISR de ingreso ordinario al trabajador. Calculemos primero el ISR del ingreso ordinario. Y entonces la diferencia será el ISR obtenido en el paso 2 menos el ISR obtenido en el paso 3.
La fracción 4 del artículo 174 nos habla de obtener el importe del ISR utilizando una tasa obtenida en la fracción 5. En este caso, primero generaremos esa fracción 5 y después obtendremos el ISR. La fracción 5 nos habla de obtener la tasa del ISR dividiendo la diferencia obtenida en la fracción anterior, es decir, en este caso 438.70, entre el ingreso obtenido por el aguinaldo grabado proporcional mensual, en este caso 1.462.33. La fracción 5 nos habla de obtener el ISR del aguinaldo multiplicando esta tasa por el aguinaldo grabado. Y en este caso, nuestro ISR a descontar son 5.267.26. Entonces, nuestro aguinaldo neto a pagar serán 20.163.93 menos el ISR obtenido. Y aquí podremos comparar cuál es el procedimiento que le conviene al trabajador. Es decir, un cálculo por reglamento de 14.896.67 contra 14.703 utilizando la opción del cálculo del ISR aplicando la tabla o la tarifa del artículo 96 de la ley del ISR. Nuevamente, recordamos que es labor del nominista determinar cuál es la mejor opción para este cálculo.